La tecnología más peligrosa del siglo XXI no es un misil balístico, ni el rugido de un motor de reacción. Es el código invisible que reside en el ácido desoxirribonucleico de un pueblo entero. Mientras los viejos imperios pierden el control de los cielos frente a los drones de combate, han decidido buscar un nuevo campo de batalla: el torrente sanguíneo de África. En este momento exacto, una nación que juró no volver a arrodillarse ha firmado un pacto que ha dejado al mundo en silencio absoluto. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, ha expulsado a los soldados extranjeros de su suelo, pero ahora abre las puertas de sus hospitales a sus antiguos amos. ¿Es esta la astucia pragmática de un estratega que busca salvar vidas, o es el caballo de Troya biológico que entregará las llaves de la herencia genética del Sahel a las potencias que siempre han codiciado su riqueza? No es una simple ayuda médica. No es caridad. Es la frontera final de la soberanía. Quédate con nosotros. Esto es más que un titular. Es un punto de inflexión que la historia recordará para siempre. Suscríbete ahora y defiende la verdad con nosotros. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy en el corazón del Sahel, primero debemos mirar las manos de quienes labran la tierra. Son manos curtidas, manos que han aprendido a sostener un fusil para defender su hogar, pero que ahora se extienden para reclamar algo mucho más profundo que el control de las fronteras. En febrero de 2026, mientras el mundo aún intentaba asimilar cómo una nación bloqueada y sancionada podía seguir en pie, se produjo un evento que rompió todos los esquemas de la geopolítica tradicional. En las salas de mármol de Ouagadougou, el gobierno de Burkina Faso, liderado por el capitán Ibrahim Traoré, no firmó un tratado de defensa con un aliado ideológico, sino un memorando de entendimiento sanitario con los Estados Unidos de América. Es un giro que ha dejado a los analistas internacionales en un silencio gélido. ¿Cómo es posible que el mismo líder que exigió la salida inmediata de las tropas occidentales, el hombre que denunció el neocolonialismo en cada cumbre internacional, esté ahora estrechando la mano de la mayor potencia de Occidente en el ámbito de la salud? Para comprender este aparente enigma, debemos abandonar la lógica de la sumisión y adoptar la lógica del estratega. Ibrahim Traoré no está buscando caridad, está ejecutando una transacción de alto nivel en un momento en que la soberanía de Burkina Faso se mide en miligramos y en códigos genéticos. El acuerdo, enmarcado bajo la agresiva estrategia de salud de la política de América Primero, promete una inversión masiva en infraestructuras hospitalarias, acceso a vacunas de última generación y programas de respuesta ante epidemias. Para una nación de 22 millones de personas, que ha recuperado el 74% de su territorio, la salud pública ya no es un lujo, es el siguiente frente de la guerra de independencia. El capitán entiende que un soldado que sobrevive a una emboscada en el bosque no debe morir por la falta de un antibiótico en un hospital rural. La reconstrucción de la nación requiere ciudadanos sanos, niños cuyos pulmones no estén cargados de enfermedades prevenibles, y una fuerza laboral que no sea diezmada por el olvido sanitario. Sin embargo, este no es el típico paquete de ayuda al que África está acostumbrada. Aquí es donde la narrativa del mendigo desaparece para guiar el paso al arquitecto. Burkina Faso ha dejado claro que la propiedad de los proyectos debe ser local. No quieren médicos extranjeros que se marchen cuando la situación se complique. Exigen la transferencia de tecnología y la formación de sus propios especialistas en suelo burkinabé. Es la aplicación de la doctrina del albiño negro, un estado que parece encajar en las estructuras globales, pero que posee una composición interna completamente diferente, resistente y desafiante. Pero mientras las plumas se deslizaban sobre el papel de este nuevo acuerdo, una sombra comenzó a proyectarse desde el otro lado del Atlántico. La historia reciente de África está plagada de advertencias sobre el precio oculto de la generosidad occidental. En naciones como Zimbabue, acuerdos similares han sido rechazados o vistos con extrema sospecha debido a la voracidad de las potencias por el control de los datos biológicos. El ácido desoxirribonucleico de un pueblo es, en el siglo XXI, más valioso que las pepitas de oro de las minas de Bulgu. Quien posee el mapa genético de una población, posee la llave de su futuro médico, de sus vulnerabilidades y de la rentabilidad de sus farmacias por los próximos 100 años. Washington no ha ocultado su interés. Tras perder sus bases militares
y ver cómo su influencia diplomática se evaporaba en el Sahel frente al avance de socios como Rusia y Turquía, la medicina se ha convertido en su última carta de poder blando. Es un intento de mantener una presencia en la zona bajo el velo de la humanidad. El dilema para el liderazgo en Ouagadougou es devastadoramente simple y a la vez infinitamente complejo. ¿Puede Burkina Faso aceptar la medicina sin entregar su alma biológica? ¿Puede Ibrahim Traoré jugar con fuego sin permitir que el incendio consuma la privacidad de sus ciudadanos? La tensión en las calles de la capital es palpable. Los jóvenes que antes celebraban la salida de los blindados extranjeros, ahora miran con recelo las cajas de suministros marcadas con banderas ajenas. Saben que el suelo sobre el que caminan es sagrado, y que cada semilla plantada por manos extrañas debe ser vigilada con ojos de halcón. La soberanía no es solo una bandera ondeando sobre el palacio presidencial. Es el derecho a decidir qué entra en el cuerpo de cada ciudadano y quién tiene el derecho de observar sus células bajo un microscopio. El capitán ha prometido que no habrá más secretos, que cada acuerdo será transparente y que el beneficio del pueblo será el único norte de su brújula. Pero en el complejo ajedrez de la salud global, las reglas a menudo se escriben en letras minúsculas, ocultas tras promesas de salvación. La pregunta que recorre cada rincón del país, desde los mercados de Bobo Dioulasso hasta las trincheras del norte, es si este acuerdo es el puente hacia una modernidad soberana o la primera grieta en la muralla de dignidad que tanto ha costado construir. Porque mientras los suministros médicos comienzan a cruzar la frontera, ha surgido una revelación inquietante sobre la naturaleza exacta de los datos que los laboratorios extranjeros están exigiendo a cambio de su cooperación. Para entender el verdadero costo de este abrazo sanitario, debemos mirar más allá de las jeringuillas y las camillas relucientes de los nuevos centros de salud. Lo que está en juego en las llanuras polvorientas de Burkina Faso no es solo la cura para una fiebre o la erradicación de una plaga tropical. Es la propiedad absoluta de la identidad genética de su pueblo. En el siglo XXI, el ácido desoxirribonucleico se ha convertido en el nuevo petróleo, una mina de oro invisible que los imperios desean explotar sin dejar rastro de su paso. Washington ha comprendido que cuando las botas de sus soldados ya no son bienvenidas sobre la tierra roja de Ouagadougou, la entrada más segura es a través de las venas de sus ciudadanos. La pregunta que resuena en los laboratorios de Occidente es simple pero aterradora. ¿Por qué es tan valioso el código genético de un habitante del Sahel? La respuesta reside en la resistencia. Un pueblo que ha sobrevivido a siglos de desafíos climáticos, enfermedades endémicas y el rigor de una tierra que no perdona, posee un tesoro de información biológica que las grandes corporaciones farmacéuticas anhelan desesperadamente para desarrollar los medicamentos del futuro. Al igual que el oro que durante 60 años fue volado hacia Suiza y Canadá, mientras los agujeros en el suelo quedaban para las aldeas, los datos biológicos corren el riesgo de ser extraídos, procesados en el extranjero y luego vendidos de vuelta a sus dueños originales a precios inalcanzables. Ibrahim Traoré ha advertido que la soberanía no se detiene en la superficie de la roca, sino que debe extenderse a la privacidad de la sangre. El ejemplo de Zimbabue y otras naciones africanas que han rechazado acuerdos similares sirve como un faro de alerta en este mar de promesas humanitarias. Estos países comprendieron que entregar bases de datos sanitarias a potencias extranjeras bajo la bandera de América primero es, en esencia, entregar el plano maestro de la nación. No es caridad, no es ayuda. Es la creación de una nueva forma de servidumbre, donde el ciudadano se convierte en un rehén médico de tecnologías que no controla. La paradoja es cruel y punzante. Burkina Faso necesita la tecnología para salvar vidas hoy, pero esa misma tecnología podría encadenar el futuro de las generaciones venideras. Durante décadas, el soldado burkinabé fue entrenado para creer que necesitaba un oficial extranjero para guiarlo en el campo de batalla. Ahora, el sistema intenta convencer al ciudadano de que necesita un servidor extranjero para almacenar su historial de salud. La descolonización mental de la que habla el capitán no es una filosofía abstracta, es una doctrina de seguridad nacional que debe aplicarse al microscopio con la misma firmeza que se aplica al mapa de guerra.
Los críticos, desde sus torres de cristal en el extranjero, preguntan cómo una nación que lucha por su existencia puede permitirse el lujo de ser selectiva con la ayuda médica. Pero el contexto es el enemigo del cinismo. El liderazgo en Ouagadougou ha aprendido a través del dolor y la traición que alquilar la seguridad es un error fatal, y alquilar la salud pública es entregar el corazón del Estado. Si el suelo debe ser labrado por manos locales para que la cosecha pertenezca al pueblo, entonces el laboratorio debe ser gestionado por mentes locales para que el código genético siga siendo propiedad de la patria. La batalla por los datos es la culminación de la lucha por la dignidad. No se trata simplemente de archivos digitales. Se trata de quién decide qué es una enfermedad, quién tiene acceso al tratamiento y quién se beneficia del descubrimiento de una cura. Bajo el modelo neoliberal que Ibrahim Traoré ha prometido enterrar, el Estado era un simple recaudador de migajas mientras la riqueza real se desvanecía a través del océano. Si se permite que esta misma lógica se aplique a la sanidad, Burkina Faso pasaría de ser una mina de oro a ser un laboratorio de pruebas masivo, donde el beneficio fluye hacia el norte y el riesgo se queda en el Sahel. Esta es la culminación de una guerra invisible. Mientras los drones Akinci patrullan los cielos para detectar al enemigo externo, el gobierno debe construir muros digitales y legales para proteger al enemigo interno de la dependencia biológica. El capitán entiende que el orgullo y la esperanza no pueden sostenerse si el cuerpo de la nación está bajo el control remoto de una potencia que solo busca su propio interés bajo el lema de su propia prioridad nacional. Sin embargo, el riesgo de decir no es el aislamiento total en un momento de necesidad crítica. La administración se enfrenta a una elección que definirá el alma biográfica de la nación por los próximos 50 años. Pueden aceptar la salvación inmediata que ofrecen las jeringuillas extranjeras, o pueden exigir un modelo de asociación real donde el conocimiento se quede en casa. Pero mientras este debate sacude los pasillos del poder, ha comenzado a circular un rumor inquietante en las clínicas de la capital sobre la desaparición de muestras de sangre de los casos más raros de recuperación. La firma de este acuerdo no es simplemente un trámite burocrático en una oficina climatizada. Es una onda expansiva que golpea con fuerza la realidad social y política de una nación que ha decidido que su salud no será nunca más un objeto de lástima, sino un pilar de su poder. Para comprender el impacto real en las calles de Ouagadougou y en los pueblos remotos del Sahel, debemos ver la sanidad como la extensión natural del campo de batalla. La seguridad es el escudo, pero el bienestar físico del pueblo es el corazón que late bajo esa armadura. Durante décadas, el sistema de salud fue tratado como un cuenco de mendicidad, esperando las sobras de los donantes para funcionar. Hoy, bajo el contrato social y político firmado con el sudor de los patriotas, ese paradigma ha sido enterrado para siempre. En el centro de esta revolución sanitaria se encuentra un mensaje de audacia tecnológica que desafía todos los modelos de fracaso que el mundo occidental intentó imponer. Mientras los críticos externos hablaban de un Estado fallido, los médicos locales realizaban el primer trasplante de riñón en la historia de la nación. En la ciudad de Bobo Dioulasso, un nuevo centro de radioterapia ya está tratando a pacientes de cáncer, y para este año 2026 se ha proyectado la colocación de la primera piedra del Instituto del Corazón. En medio de una guerra por la supervivencia, no solo están curando heridas, están avanzando en la ciencia médica con una visión que se niega a aceptar que los africanos solo deben tener acceso a soluciones de baja tecnología que los mantengan en la pobreza. Esta es la esencia de la iniciativa Faso-Maibo. El rechazo frontal a la mentalidad de bienestar que espera a que un donante extranjero construya una clínica o una carretera. Es el propio pueblo, los jóvenes y los trabajadores quienes se están movilizando para construir sus ciudades y sus centros de vida. Es un enfoque endógeno de la existencia que demuestra que las únicas manos capaces de construir el futuro de Burkina Faso son manos burkinabés. No se trata solo de edificios. Es el sonido de las llaves girando en cerraduras oxidadas, mientras 1.160.935 personas caminan de regreso a sus tierras ancestrales en 871 localidades
que alguna vez fueron pueblos fantasmas. Sin embargo, para sostener este regreso masivo a la vida, el gobierno ha comprendido que la administración de la salud debe ser tan limpia como la hoja de una espada. La digitalización agresiva del sistema no es una cuestión de estética moderna, es un arma cargada contra la corrupción. Al eliminar el dinero en efectivo de las manos de los burócratas, se elimina la oportunidad del soborno y se garantiza que cada franco recaudado se invierta en la medicina que el ciudadano necesita. Este es el núcleo de la visión de Ibrahim Traoré. La libertad política es una alucinación sin control económico y sin una administración que respete su propio nombre. La apuesta por el acuerdo con Estados Unidos, bajo la política de América Primero, es, por lo tanto, un movimiento de pragmatismo frío pero vigilante. Si el acuerdo permite fortalecer este sistema interno, sin comprometer la dignidad nacional, será una victoria del comercio sobre la ayuda. Pero el liderazgo sabe que aceptar la infraestructura extranjera es como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo de dependencia. Por eso, han lanzado programas de inmersión ciudadana para que la futura élite médica no sueñe con huir a París o Montreal, sino que aprenda a sentir el hambre y la necesidad de su propio suelo antes de vestir la bata blanca. En este punto, me detengo para preguntarle a usted, que busca la verdad detrás de los titulares. ¿Cree que una nación puede ser verdaderamente independiente si los registros de salud de sus ciudadanos se almacenan en servidores extranjeros? Su opinión es el combustible de esta conversación global. Déjenos su comentario abajo. El éxito de este modelo híbrido, donde se acepta la tecnología externa, pero se mantiene el mando local, ha comenzado a generar una resiliencia económica sorprendente. Mientras las economías globales tartamudean, esta nación sitiada registró un crecimiento del 6.5% en 2026 y ha logrado una deflación del 0.5%. Han demostrado que cuando un gobierno sirve verdaderamente a su pueblo, los milagros se convierten en política oficial y los graneros se llenan incluso bajo la sombra de la guerra. Pero la autonomía total engendra miedo en aquellos que se benefician de la sumisión de África. La resistencia no solo viene del exterior, a través de sanciones y bloqueos, sino de las sombras internas de la nación. La vieja guardia, acostumbrada a los sobres y a los tratos hechos en rincones oscuros, observa con ira cómo la transparencia de la nueva era digital amenaza sus privilegios. Los que el capitán llama los ballets del imperialismo, todavía están esperando un momento de debilidad para sabotear la construcción de este nuevo tipo de Estado. Mientras los hospitales se llenan de suministros y las escuelas reabren sus puertas a miles de niños que recuperan la luz del aula, un nuevo frente diplomático se ha abierto en el sur, transformando la cooperación en una guerra fría de desconfianza. La reacción de las potencias occidentales ante la nueva postura de Ouagadougou ha sido una mezcla volátil de condena pública y una alarma silenciosa en los pasillos de poder. Estados Unidos y Francia observan con incredulidad cómo su influencia histórica se evapora, dejando un vacío que está siendo llenado rápidamente por un nuevo y desafiante panafricanismo que se niega a seguir el guión escrito en París o Washington. Cuando la estrategia de intervención militar falló y las bases aéreas fueron desmanteladas, Washington decidió activar su última herramienta de influencia, el poder blando, a través de la cooperación sanitaria bajo la bandera de América Primero. Es una maniobra calculada para mantener una presencia estratégica en el corazón del Sahel, utilizando la medicina y la investigación biológica como un puente hacia un territorio que ya no acepta sus blindados. Sin embargo, lo que los estrategas del norte no previeron fue la profundidad de la descolonización mental que guía cada decisión del gobierno actual. El principio de reciprocidad se ha convertido en la ley inquebrantable de la diplomacia burkinabé. Respeto mutuo o ruptura total. Ibrahim Traoré ha dejado claro al mundo que la soberanía de su pueblo no está a la venta por un cargamento de suministros médicos, ni por promesas de ayuda que siempre vienen acompañadas de cadenas invisibles. Mientras Washington intenta reinsertarse en la región, Burkina Faso ha diversificado sus horizontes con una velocidad asombrosa.
Han profundizado alianzas estratégicas con la Federación Rusa, la República Popular China, Irán y Turquía, buscando socios que traten la tecnología y la defensa como transacciones soberanas y no como palancas de chantaje político. Esta es la verdadera prueba de la independencia: tener la libertad de elegir con quién caminar. Cuando un país tiene múltiples opciones, deja de ser un mendigo para convertirse en un socio. Y es entonces cuando puede dictar sus propios términos en la mesa de negociaciones. El nacimiento de la Alianza de Estados del Sahel es el golpe final a la vieja arquitectura de control regional. Lo que Occidente calificó como aislamiento, el liderazgo de la Confederación lo define como una marcha heroica hacia la autodeterminación. Han creado una moneda de cambio propia, un banco de inversión confederado y una fuerza militar conjunta que no pide permiso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para defender su suelo. Han quemado los puentes hacia un pasado de servidumbre y han demostrado que un pequeño país, sin salida al mar, puede mirar a las grandes potencias a los ojos sin parpadear. Pero la construcción de esta anomalía política, este albiño negro que desafía el código genético de la historia poscolonial, conlleva riesgos existenciales. Los imperios son malos estudiantes y no aceptan la derrota fácilmente. Siempre regresan para intentar sabotear, dividir y reconquistar lo que han perdido. El camino hacia el mañana está sembrado de piedras afiladas. Y mientras la nación se prepara para su gran salto industrial y científico, las sombras del viejo mundo siguen conspirando en la oscuridad, esperando el menor signo de complacencia para atacar. El camino que se extiende ante nosotros no es simplemente una ruta de recuperación, sino la construcción de una anomalía histórica que el capitán Ibrahim Traoré ha bautizado con una metáfora críptica: el albiño negro. Es la imagen de algo raro y paradójico, un estado africano que desafía el código genético esperado por la historia poscolonial y que se niega a encajar en los moldes fundidos en París o Washington. Los expertos predijeron que, sin el apoyo extranjero, el país colapsaría en semanas. Sin embargo, aquí se mantiene la anomalía, creciendo a pesar de las sanciones y avanzando a pesar de los embargos. Para que este modelo de soberanía sobreviva a su adolescencia política, debe transformar la audacia en infraestructura y la esperanza en industria pesada. Una nación soberana no puede funcionar eternamente con generadores de gasóleo y carbón vegetal. Necesita el latido constante de la energía de base que nunca parpadea. Por eso, el salto geopolítico hacia la energía nuclear no es una fantasía de grandeza, sino el único camino real desde la oscuridad de la dependencia hacia la luz del desarrollo industrial. Este poder atómico no solo alimentará las fábricas de tejidos y las refinerías de oro, sino que sostendrá los centros de datos soberanos donde la nación protegerá su identidad digital y biológica, negándose a almacenar su memoria en servidores extranjeros que podrían ser apagados por un capricho diplomático. La revolución está preparando a una nueva generación de ingenieros y físicos que están siendo enviados a aprender las leyes del átomo, no para servir a economías ajenas, sino para gestionar la red eléctrica que iluminará las escuelas del mañana. Se trata de un rechazo total a la tecnología apropiada, ese término que a menudo se usa como código para soluciones de baja tecnología que mantienen a los pueblos en la pobreza. En su lugar, se exige la más alta tecnología disponible para asegurar que la cosecha de la inteligencia local pertenezca exclusivamente al pueblo. Al mirar hacia el horizonte de 2026, vemos una nación de manos curtidas y ojos firmes que ya no está de rodillas. La trayectoria ha cambiado y la brújula ha sido reseteada para siempre hacia la autodeterminación. Ya no somos un país de víctimas esperando un milagro externo, sino una nación de arquitectos que han decidido que el amanecer pertenece a quienes se niegan a dormir. El albiño negro es la prueba viviente de que el modelo estándar de gobernanza poscolonial no era la única opción. Era simplemente la única opción que se nos permitía ver. Pero mientras las bases de este nuevo mundo de dignidad se solidifican, una pregunta final queda suspendida en el aire, desafiando el orden establecido y sacudiendo los cimientos de todo un continente. Hemos caminado a través del valle de la sombra de muerte y hemos visto a una nación negarse a morir. Hemos sido testigos de un pueblo al que el mundo le dijo que era demasiado pobre,
demasiado débil y demasiado fragmentado para sostenerse por sí solo. Y sin embargo, aquí se alzan, no sobre sus rodillas mendigando migajas de ayuda, sino sobre sus propios pies, esculpiendo su propio destino con la firmeza del granito. Esta es la lección fundamental que Burkina Faso ofrece al resto del mundo, que la soberanía no es un regalo otorgado por los poderosos en salones lejanos, sino un premio sagrado que solo puede ser arrebatado por los valientes que se atreven a soñar. Desde los campos de cultivo recuperados en el corazón del Sahel hasta las nuevas y vibrantes fábricas de Ouagadougou, el mensaje resuena con una claridad ensordecedora. Esta ya no es una tierra de víctimas pasivas, es una nación de arquitectos soberanos. Bajo el liderazgo visionario del capitán Ibrahim Traoré, han demostrado que cuando un gobierno decide servir verdaderamente a su pueblo, los milagros dejan de ser fantasías para convertirse en política oficial. Han probado que su suelo es lo suficientemente rico para alimentar a toda la nación, que su oro es lo suficientemente brillante para financiar el futuro, y que el espíritu de Thomas Sankara no es un fantasma del pasado, sino un fuego guía que ilumina el camino hacia la verdadera independencia. La visión ya no se limita simplemente a la supervivencia básica de un Estado. Se trata del nacimiento de una poderosa confederación, un peldaño estratégico hacia el sueño de los Estados Unidos de África. Es una visión audaz, donde el comercio justo reemplaza a la caridad humillante, donde la asociación estratégica reemplaza a la lástima condescendiente, y donde la dignidad inquebrantable de la persona africana es un valor absoluto y no negociable. Burkina Faso ha demostrado de una vez por todas que una nación no necesita permiso de nadie para ser libre. Si esta historia de resistencia y orgullo alimenta tu fuego interno, no permitas que muera en este momento. El algoritmo desea que sigas deslizándote, que olvides lo que has visto y que regreses al sueño profundo del statu quo neocolonial. No lo permitas. Suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video con cada mente que necesite despertar a la verdad. Déjanos un comentario abajo y dinos, ¿es este el plano maestro para el futuro de tu propia tierra? Mantente con nosotros, camina con nosotros, porque el león africano finalmente ha despertado, y su rugido poderoso ecoará por los siglos de la historia. Patria o muerte, venceremos. Larga vida a una África libre y soberana.